Pero rapidísimo, es un resumen. Aquí nos quedamos en el capítulo 1, verso 6, que era seguir sus sendas. Hablamos aquí de que seguir sus sendas o andar en sus caminos es comportarse como él se comporta. Creo que leímos un poco de Tomer de Bora, que decía que lo apropiado para el ser humano es asemejarse a su creador, y de este modo él llegará a expresar el secreto del modelo de la imagen y semejanza. Pues si solo se asemeja al creador en una intención, pero no en sus actos, traiciona el modelo de imagen y semejanza que Hashem tiene establecido o estableció en el hombre. Y se diría, qué bello modelo, pero qué actos tan viles. Pues la esencia de la imagen y semejanza la construyen los actos. ¿Y de qué valdría asemejarse o tener semejanza en la estructura y configuración si sus actos no se asemejan a su creador? Es por esta razón que es apropiado imitar los actos que se expresan esto es un poquito de Kabbalah, en el Keter o la corona trascendental, que son los 13 atributos divinos de misericordia, aludidos en el siguiente texto, que es, según yo entiendo, ¿cuál les digo? Creo que es Éxodo. Bueno, los leo. ¿Qué Dios es como tú, que cargas con la iniquidad y pasas por alto la rebelión para el remanente de su heredad? Él no mantiene para siempre su ira, pues desea la bondad. Él volverá a tener clemencia de nosotros, someterá nuestras iniquidades y arrojará a las profundidades del mar todas nuestras faltas. Tú otorgas veracidad a Jacob y bondad a Abraham, las que juraste a nuestros ancestros desde los días de antaño. Es Mijá o Miqueas 7 del 18 al 20, por ahí si lo quieren anotar. Esto viene del texto de Tomer de Borá, que era lo que platicamos, que cómo nos vamos a asemejar, pues imitando los atributos de Hashem, ¿no? Ya para quien quiera profundizar, hay varios videos del Rab Menashe Benítez, si no mal recuerdo, del Rab Ariel y del Rab Shalem acerca de los 13 atributos de misericordia, muy bien explicados, así que quien quiera profundizar puede buscarlos ahí. Digo, debe de haber más, pero los que yo he visto son ellos, ¿no? Son esos. Bueno, entonces, de esa forma nosotros tenemos que equilibrar nuestras cualidades, nuestros rasgos de carácter, tanto psicológicos como morales, ¿no? Para podernos asemejar a nuestro creador, ¿no? Bueno, platicamos ya de esto, hablamos un poquito del Talmud, eh, pues, que decíamos cómo nos podemos acercar a Hashem si Hashem es fuego consumidor. Creo que no se ve muy bien. Uy, me regresé. Voy, permítanme. Mm, mm, ok, está celeste, sí. Ok. Sí, hablamos acerca de cómo los sabios nos enseñan de acercarnos a Hashem por medio de nuestros actos, que cómo era posible que nos pudiéramos acercar a Hashem si Hashem era fuego consumidor, y que todos los sabios nos dicen que es difícil, bueno, si no imposible conocer a Hashem de manera profunda, mucho menos acercarnos a él, y los sabios decían, bueno, te puedes acercar pues imitando sus actos, y hablamos aquí del Talmud,
que era vestir al desnudo, de los actos de bondad, que era dar a las viudas, ayudar a los necesitados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo recordamos bien, 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 y yo creo que también en la clase de Rosh Hashanah, pues tomaron un poco de estos temas, porque son muy importantes para esta época. De hecho, en el mes de Elul se estudia el Pirkei Avot y los 13 principios no, los atributos de misericordia de Hashem, ¿no? Bueno, hasta aquí alguna duda, comentario, y luego terminamos con lo práctico, ¿no? Dice que cómo lograr el camino intermedio. Ahora sí, ya de manera práctica, cómo podemos lograr el camino intermedio, ¿no? Y nos dice que debemos de realizar una, dos o tres veces las acciones propias intermedias y continuar realizándolas constantemente hasta que le resulte fáciles y no nos sean molestas, hasta que queden internalizadas en su ser. Y aquí es donde nos quedamos. Y aquí me gustaría platicar con ustedes y que me contestaran ustedes algunas preguntas. ¿Vamos bien? ¿Preguntas, dudas, cuestionarios? Sí, amigo, hasta ahorita todo bien. Gracias. Ok. Bueno, viene la primera pregunta, ¿correcto? Todo esto que hemos visto, ¿qué tiene que ver con los 11 mandamientos que vimos al principio? ¿Sí se acuerdan de los 11 mandamientos? De hecho, les pedí que Claro. los escribieran por ahí. Bienvenida, señora Gloria, un gusto. Bueno, ¿cuáles son, Rosy? ¿Cuáles son los 11 mandamientos para el pueblo de Israel que tienen que ver con rasgos de carácter, según el Rambam, lo que estamos viendo? Adelante. Rosy, ¿no? Creo. Igual le podemos mencionar de uno por uno, ¿no? Para si quieren participar. ¿Me repite la pregunta? ¿Cuáles son los 11 mandamientos y cómo se relacionan con esta última parte que estamos viendo? Este inicio del capítulo 7, del capítulo 1, verso 7 o alajá séptima, de cómo llevar a la práctica estos. ¿Cuál es la relación que tendrían los 11 mandamientos con esta parte específica del Mishneh Torah de Rambam? Y porque nosotros queremos llevar a la acción y ser una semejanza de Hashem con nuestras obras, con nuestro carácter, con nuestra forma de medir, por decirlo así, nuestro reaccionar ante las situaciones. Entonces, esas 11 preceptos relativos al carácter, que los positivos y los negativos, pues creo que van muy a la par a refinarnos desde, pues en esencia, nuestro carácter. Muy bien, Rosy. A ver, Alfredo, ¿cuáles son esos 11 mandamientos? Sí, amigo. Bueno, son 5 positivos, 5 preceptos positivos y 6 negativos. Pues como habíamos mencionado, ¿no? Pues como el que habías puesto en la placa anterior, imitar sus caminos, aferrarse a quienes lo conocen, amar al prójimo, amar a los conversos, no odiar a los hermanos. ¿Qué más? Reprender al semejante, no humillar, no oprimir al desafortunado, no andar de chismoso, no vengarse y no guardar rencor. Ajá, no guardar rencor. Perfecto. Fíjense cómo estos 11 mandamientos están específicamente relacionados con nuestro carácter, ¿no? Intentemos hacer el ejercicio rapidísimo. A ver, me voy a regresar rapidísimo, espero no marearlos. Ok, imitar sus caminos, pues ya vimos, ¿no? Los 13, las 13 características de misericordia de Hashem.
o manifestaciones de misericordia de Hashem, ¿está bien? Aferrarse a quien lo conoce, ¿cómo puede equilibrar el aferrar a quien lo conoce, aferrarnos a quien lo conoce, nuestros rasgos de carácter? ¿Alguien me podría decir? Ya que estudiamos cómo hacemos nuestros rasgos de carácter. ¿Podrías repetir la pregunta, amigo, porfa? A ver, ¿cómo este mandamiento de aferrarse a quien lo conoce nos puede llevar a equilibrar nuestros rasgos de carácter? Después de lo que ya estudiamos del capítulo 1. Y porque son personas de ejemplo, o sea, que demuestran pues en su vida diaria el dominio, el control de su carácter. Es correcto, porque acuérdense que estudiamos que los rasgos de carácter se adquieren porque los vemos y pensamos que son buenos para nosotros y entonces nos acostumbramos a realizarlo. Entonces, aferrarse a quien lo conoce y estar apegado a estos sabios, lo que nos va a ayudar precisamente es a observar esos rasgos de carácter positivos, a querer imitarlos y aprender a realizarlos, ¿no? Amar al prójimo, ¿cómo nos ayuda a equilibrar nuestros rasgos de carácter? A ver. Me aprovecho de ustedes dos porque son, creo que los que han estado en casi todas las clases. Dominga también ha estado. Y Arturo se salió, pero... Ah, no, también está Arturo. Dominga, amar al prójimo, ¿cómo nos ayuda a equilibrar nuestros rasgos de carácter? Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que cuando tú amas al prójimo, ¿verdad? Es tratar de controlar a veces nuestra ira, nuestra furia o cosas así que podemos dañar a otra persona, pero ese amor nos limita, ¿no? A tratar, a actuar de una manera equivocada. Bueno, es lo que creo en este momento. Está muy bien, Dominga, muchas gracias. Sí, el amar al prójimo nos ayuda a detenernos. Si verdaderamente amamos al prójimo, vamos a detener nuestro enojo, nuestra ira, nuestra venganza, nuestro resentimiento, nuestro chismerío. ¿Sí me explicó? Amar al prójimo nos ayuda a equilibrar y entonces empezamos a entender por qué los preceptos son importantísimos. Porque si no conocemos estos preceptos, no vamos a poder llevarlos a la práctica. Muy bien. Arturo, un favor. Reprender al semejante, ¿cómo nos hace equilibrar nuestros rasgos de carácter? Después de todo lo que hemos estudiado en el capítulo 1. Sí, pues dicen que el que reprende, ama, ¿no? O quiere. O sea que en verdad, le comentábamos en una de las clases que el que en verdad te quiere es el que te reprende. Y el que, como se dice coloquialmente, el que te da la coba, pues no, se das cuenta que pueden ver eh, algunas acciones incorrectas, ¿no? Hasta en tus propios hijos. Una persona que llega a tu casa, ¿no? Ejemplo. Y empieza a ver que tú eres muy tolerante con tus hijos, les dejas el celular y los chamacos hacen un cotorreo, suben a las camas, brincan. Entonces va a decir, ¿sabes qué? Mira, pues estoy viendo que aquí está muy mal esto y como soy tu amigo te lo hago ver, ¿no? Igualmente uno al reprender es con sabiduría, ¿no? Tiene que ser la reprensión con sabiduría y ver que a lo mejor el chamaco es muy berrinchudo y todo le cumplen. Entonces, pues la reprensión tiene que ser así sana, pero también a la vez, como comentábamos también, ¿no? O sea, el hombre es el espejo del hombre, también esa reprensión igual también nos va a servir a nosotros. Es correcto. Me quedo con la última parte. ¿Cómo nos va a ayudar precisamente con eso, con el reflejo? ¿Cómo vamos a equilibrar nuestros rasgos de carácter? Antes de reprender, nos vamos a detener y nos vamos a ver a nosotros mismos si el rasgo que estamos utilizando para reprender es el correcto. Alfredo, levantaste la mano, por favor, adelante. Sí, haciendo como que también un aporte a lo que comentó mi amigo Arturo, yo creo que también ayuda y beneficia mucho al carácter al reprender. ¿Por qué? Porque cuando uno
va a reprender, se tiene que hacer de una manera constructiva, es decir, de esa manera tú tienes que ver la forma en que tú vas a tratar a la otra persona. En todo caso, hay ocasiones en las que tienes que controlar la ira, como decía nuestra compañera Dominga. Entonces, yo creo que en lo personal, el reprender te ayuda mucho a uno, como reprender a alguien, le ayuda mucho tanto a uno como al que es reprendido. Entonces, yo creo que es de esa forma. Muy bien, sí, muy bien. Bueno, a ver, Gloria, Brenda, Arturo, Alfredo, Dominga, Esther ha participado, pero no la quiero cargar. Bueno, vamos a continuar. Pues sí, precisamente a, a mí me hace mucho sentido entender que estos 11 mandamientos tienen que ver con nuestro equilibrio de rasgos de carácter. Alguien que no odia a los hermanos o a su familia debe tener equilibrado muy bien sus rasgos de carácter y debe entenderlos muy bien. Entonces, el no humillar, el aprender a no ser altivo frente a otras personas o humillar a otras personas, también requiere de un carácter equilibrado, eh, que no sea una persona que todo el tiempo esté con cara de monje regañado, pero que tampoco esté en una posición de relajo y libertinaje total, y que aprenda a estar con otras personas sin humillarlas, ni hacerlas más, ni hacerlas menos. No oprimir a los desafortunados, pues también implica tener rasgos de carácter equilibrados para no causar un daño, obstáculo a los desafortunados. No chismorrear, pues ya ni digamos. Muchos sabios de Israel nos han dicho que la Shon Hara es una de las cosas más difíciles de dejar, que es el chismorreo. Yo no sé, me han contado que a las mujeres les dificulta un poquito más ese asunto cuando van con las amigas, pero es parte de equilibrar los rasgos de carácter. El que no busca la venganza, pues también tiene equilibrados sus rasgos de carácter, y el que no guarda rencor también requiere de equilibrar sus rasgos de carácter. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué lo decimos, pero es bien importante tener el porqué de los mitzvot, ¿no? Antes nos decían, no, la ley, la ley está muerta y ya no funciona, ahora es la gracia. No, espérate. Si no tienes esta instrucción, ¿cómo vas a mejorar como ser humano y cómo vas a imitar los caminos de Hashem si no sabes cuáles son los caminos que Hashem ya determinó para los seres humanos? ¿No? Imitar sus caminos, aferrarse a quien lo conoce, amar al prójimo, amar al converso, reprender al semejante, no odiar a los hermanos, no humillar, no oprimir al desafortunado, no chismorrear, no vengarse y no guardar rencor. Son cosas que tenemos que hacer diariamente para equilibrar nuestro carácter. Y ¿cómo nos damos cuenta que no está equilibrado nuestro carácter? Pues cuando transgredimos o nos equivocamos en alguno de estos 11 preceptos. Si no estuvieran estos 11 preceptos, jamás nos daríamos cuenta que hemos errado, que hemos transgredido o que nos hemos rebelado en contra de la voluntad de Hashem. ¿Está correcto? ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta? Por favor, con toda la confianza. Si puedo, yo hago más grande la duda o la despejo. Bueno, continuamos. El 4, todo esto ya lo vimos. Creo que las personas que han estado en la clase ya tienen esto para repasarlo, y les pido por favor que si tienen algún error detectado de ortográfico o de lo que estoy enseñando, por favor me lo hagan saber, ¿no? Estamos aquí para aprender todos. Bueno, seguir sus sendas. Nos quedamos en el 7, ¿no? ¿Cómo realizar estas veces? Bueno, tenemos que ejercitarnos. Y aquí está lo complicado. El ejemplo es el más fácil, es el de estar enojado, ¿no? Porque algunos lo vivimos muy de cerca. Entonces, ¿qué hacemos para retirarnos del enojo
hacia su opuesto, pues tranquilizándonos, respirando profundo y tratando de contar hasta 10 antes de hablar y pensar muy bien lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Permítanme un momento. ¿Puedes apagar el bollo? Perdón, mis encomiendas que se enviaron antes de entrar a clase. Bueno, sigamos con el capítulo 7. ¿Me podrás ayudar, Arturo, a leerlo? Sí, dice leyes relativas al carácter, capítulo 1, 7. ¿Cómo lograr el camino intermedio? ¿De qué modo debe la persona acostumbrarse a estos rasgos de carácter para adquirirlos? Realizando 1, 2, 3 veces las acciones propias intermedias y continuar realizándolas constantemente hasta que le resulten fáciles y no le sean molestos, hasta que queden internalizados en su ser. Adelante, por favor. Continúa. Ok. Debido a que esos calificativos del Creador son la senda intermedia que debemos seguir, este camino se denomina la senda de Hashem, la cual el patriarca Abraham enseñó a sus hijos como expone, pues lo he amado porque él ordena a sus hijos y a su descendencia que conserven el camino de Hashem. Génesis, Bereshit 18-19. Correcto. Gracias, Arturo. Bueno, este calificativo del creador son las sendas intermedias que debemos de seguir. Como siempre les digo, cuando alguien está pensando en cuál es mi misión en este mundo, en el cristianismo era muy dado a decir, no, pues es que Dios me habló para la alabanza, o para predicar, o para el evangelio, o para ser maestro, ¿no? No sé. Y ahí se hacían ilusiones de que Dios los estaba llamando para algún ministerio. Bueno, la Torá sí te llama a un trabajo que realizar, y ese trabajo es encontrar la senda intermedia, seguir los caminos de Hashem. ¿Y cómo lo demostramos? Pues Abraham recibió la promesa gracias a que encontró este equilibrio y a que ordenó a su descendencia seguir este equilibrio. Y Abraham todavía no era judío, ¿no? Fue el padre del pueblo judío, pero todavía no era judío, todavía no existía Israel en ese momento, de manera física, ya estaba en promesa, pero nosotros podríamos también compararnos a Abraham, en el sentido de guardar sus preceptos y sus caminos. Bueno, Arturo, ¿me continúas ayudando? Sí, dice, el que sigue esta senda trae para sí el bien y la bendición, como expone, de modo que Hashem le da a Abraham todo lo que le prometiera. Génesis, Bereshit 18-19. Es correcto. Si quieren verificarlo, si tienen ahí a la mano un Tanaj, es bien importante, pero el texto lo traté de traducir de la mejor forma posible, o utilizar la traducción más apegada. Pues bien, entonces este primer capítulo nos enseña claramente que el camino intermedio es el que debemos de seguir nosotros como Benei Noach, como seres humanos, para entrar en el camino de Hashem y hacer su voluntad. Y nos ayuda con estos 11 mandamientos, que son la valla alrededor de nuestros rasgos de carácter, que nos van a ayudar a decir, a ver, este es el límite, este es tu límite, no te pases de estos límites, porque entonces no estás equilibrando tus rasgos de carácter, ¿no? Si tú, en el momento en que tú estés chismorreando, en ese momento ya sabes que tu rasgo de carácter está mal equilibrado. En el momento en el que estés buscando venganza, en ese momento ya sabes que tu rasgo de carácter no está bien equilibrado. En el momento en que estés guardando resentimiento en tu corazón contra alguien, ya sabes que tus rasgos de carácter no están
bien estables. En el momento en el que le hagas alguna humillación a alguien que esté a tu alrededor, ya sabes que tus rasgos de carácter no están equilibrados y tienes que buscar qué rasgo de carácter tienes que mejorar. ¿Correcto? Bueno, continuemos. Pirkei Avot. Si me ayuda Rosy a leerlo. Shammai decía, haz del estudio un hábito constante, habla poco y haz mucho, y recibe a todas las personas con cara sonriente. Ok. Aquí, Pirkei Avot, junto con el Mishneh Torah, nos dice específicamente qué tenemos que hacer. Primero, estudiar constante. Aquí no dice estudiar Torah, pero obviamente se entiende que es de estudiar Torah. Pero no solamente la Torah, también tenemos que estudiar muchas otras cosas, como hemos visto también aquí, estudiar algo de psicología, de neurociencia, de ciencia, es importante. Obviamente también la Torah y hay que hacerlo constantemente. Y esto es lo que dice el rabino Jonathan Linkstein en su libro de Pirkei Avot, explicando lo que dice Shammai. Y dice, el estudio bueno, les voy a platicar un poquito de Shammai, que dice que Shammai, a diferencia de Hillel, era muy exigente y severo. Y así nos relata la Gemara. Un pagano se presentó ante Shammai y le dijo, me convertiré al judaísmo si eres capaz de enseñarme toda la Torá en el tiempo en que puedo sostenerme sobre un solo pie. Pero Shammai lo rechazó con la vara que tenía en la mano. Esto está en el Tratado Shabbat 31a. Y dijeron los sabios, siempre has de ser humilde como Hillel y no severo como Shammai. Pero hay que aclarar un punto muy importante. La severidad de Shammai no era consecuencia de malos sentimientos, sino el resultado de sus sentimientos de honor hacia la Torá. Su conducta exigente y severa solo estaba dirigida hacia aquellos que ofendieron la Sagrada Torá. Pero en la esencia, él tenía muy buenos sentimientos, como lo atestigua la Mishnah, ¿no? Un poquito hablando del carácter de Shammai, ¿no? Que era muy exigente, ¿ya? Y esto me recuerda ahora cuando vemos a rabinos que son muy exigentes respecto a una determinación y a otros que son menos exigentes. Entiendo que imagínense, desde el Talmud estaba este asunto, ¿no? De las dos formas o de varias formas de entender la Torah. Bueno, el Rab Linsken nos explica, el estudio tiene su valor y da frutos cuando es constante. Si se estudia una sola vez o esporádicamente, no se verá beneficio alguno. Por esta razón, Shammai echó al pagano que quería estudiar toda la Torá en unos pocos minutos, en el tiempo que podía soportar estando parado sobre un solo pie. Hay que estudiar la Torá constantemente, día tras día. Leemos en el Tratado de Eruvin 21b que leemos en el Tratado de Eruvin 21b, ¿en quién encuentras las enseñanzas de la Torá? En aquel que madruga y anochece en la casa de estudio. En este tema no hubo diferencia alguna entre Hillel y Shammai. Hillel también sabía que el estudio de la Torá debe ser fijo y ordenado. Esta es otra cosa muy importante. Si vamos a estudiar Torá, debemos de estudiar de manera ordenada. Primero, los principios, la ética, el musar, luego las leyes, en nuestro caso los 7 principios, ya que entendamos todo eso a profundidad, meternos un poco más en temas más profundos, más místicos. Bueno, la diferencia entre los dos tanaitas, entre Hillel y Shammai, residía en la metodología. Hillel, con sus delicados modales y su forma sosegada de hablar, atraía a la gente al estudio
mientras que Shammai se enojaba con aquellos que despreciaban el honor de la Torá y de los sabios, y fue por esta razón que alejó al pagano. ¿Qué significa haz del estudio un hábito constante? ¿Acaso estudiar mucho? Shammai aquí no nos aconseja aumentar el ritmo del estudio, sino que nos indica que el estudio de la Torá y lo que ella representa sea un hábito constante en la persona y que que la mente del hombre esté ocupada asiduamente en las cosas mundanas, y no que la mente del hombre esté ocupada asiduamente en las cosas mundanas. Shammai nos insistía a vivir constantemente en el mundo de la Torá, en el mundo del Supremo Hacedor. Él dice que todas nuestras acciones y movimientos han de ser según la Torá y sus principios, ya que si existiese la posibilidad de que haya otro entorno en el cual el hombre encuentre descanso y felicidad que no sea la Torá, esto no se cuadraría con las indicaciones de la Mishnah y de nada le valdría el estudio y la observancia de los preceptos. En conclusión, nuestra vida espiritual y material debe estar guiada por el espíritu de la Torá. Y luego dice el Rab Linsken, ¿a qué se refiere con habla poco y haz mucho? Leemos en el tratado de Baba Metzia 87b, los hombres justos dicen poco y hacen mucho, como Abraham, nuestro patriarca, quien les dijo a sus huéspedes que solo les traería pan y luego les trajo manteca y leche, carne de ternera, 3 medidas de harina de sémola, etc. Pero los malvados dicen mucho y hacen ni siquiera poco. ¿De dónde aprendemos esto? De Efrón, quien le aseguró a Abraham que le daría la parcela para enterrar a Sara gratuitamente, y al final exigió 400 ciclos de plata. Debemos tratar de hacer el bien sin hablar en demasía. El justo habla solamente para que la gente se prepare para lo que él habrá de hacer. Mas los malvados hablan demasiado porque en realidad no están en su programa realizar nada. Aquí es bien importante, no hables de más y haz más de lo que estás hablando. Y nos trae estos dos ejemplos que a mí me impactan muchísimo. Pero bueno, sigamos con Pirkei Avot. ¿Y a qué se refiere? Y recibe a todas las personas con cara sonriente, ¿no? Y dice aquí el Rab Linsky, recibe a todas las personas con cara sonriente, no solamente a las personas importantes y honorables. El comentario de Rambam. Cuando recibas huéspedes en tu casa, no les muestres un rostro triste y severo. Rabí Obadia. Preguntaron a un rabí, ¿por qué usted sonríe cuando habla por teléfono? ¿Acaso su interlocutor ve su sonrisa? Y él respondió, aunque no ve mi sonrisa, la escucha. Y la sonrisa se siente en el tono de voz. ¿Correcto? Esto es lo que son acciones que debemos de realizar para equilibrar nuestros rasgos de carácter. Estudiar Torah con una buena intención, hacer más de lo que decimos que vamos a hacer y recibir a todos con alegría. Y otra vez, enlazándolo con los 11 mandamientos que están respecto al rasgo de carácter, todo encuadra perfectamente. Andar en sus caminos, amar al prójimo, ¿no? Amar a los conversos, no humillar, etcétera. Todo eso implica esto también. ¿Correcto? ¿Alguna duda, comentario? Ahora andan muy callados todos. No, amigo, Espero que está muy interesante todo. Duda, pregunta, cuestionario. Bueno, continuemos. Otra vez, siguiendo en el mismo capítulo, en el último, ya para cerrar, a mí me pareció muy importante cerrar con broche de oro este capítulo 7, esta alajá 7, que es la última del capítulo 1, porque es el paso siguiente, ahora lo verán.
¿Me puedes ayudar, Dominga, a leer qué decía Rabí Akiva? Sí, dice arriba, Rabí Akiva dice, la risa y la frivolidad conducen a la promiscuidad. La tradición es una valla para la Torá. Los diezmos son una valla para la riqueza. Los votos son una valla para la abstinencia. La valla para la sabiduría es el silencio. Ok. ¿Hasta Y ahí? vamos a ver qué, hasta ahí. Vamos a ver qué nos dice Rab Blinsken en esta Mishnah, qué se refiere, ¿no? Cuando dice la risa y la frivolidad conducen al hombre a la promiscuidad, dice el Rab Blinsken. Generalmente el ser humano se cuida de no pecar, pero cuando pasa su tiempo en vanidades, festejos y parecidos, se acostumbra rápidamente al camino del mal. Como aquella persona que entra en agua fría, al principio tiembla de frío, pero después de un tiempo se acostumbra al frío. Rabí Yosef Yavetz. ¿En qué se relaciona la risa y la frivolidad con la promiscuidad? Leamos lo que escribió el rabí Moshe Chaim Luzzatto en su libro Meshilá Israim, las sendas de los justos. Quien se hunde en ellos es como si se hundiera en un océano del que es extremadamente difícil salir, ya que la burla hace que se pierda el corazón del hombre. Y en el sentido común, ni la razón gobierna en él, y es como un borracho o un tonto a los que no se les puede guiar, pues no reciben nuestra dirección. Voy a parar aquí, porque fíjense cómo el Rab nos está explicando, no que seamos personas con cara de enojo todo el tiempo. Cuando se refiere a risa, se refiere a burla. Y otra vez lo conecto con los mandamientos que tenemos de no humillar, ¿no? No está diciendo que tienes que ser todo un serio y con la boca de tristeza, sino que no debes de burlarte, que está acostumbrado a la burla, a la frivolidad. Aquí en México diríamos a la carrilla, a la pachanga, ¿no? Se va a dirigir a la promiscuidad. Continúo, perdón, nada más era un paréntesis. Como advirtió el rey Salomón, a la risa le apodé locura y a la alegría dije, ¿para qué sirve? Coelet 2.2, Eclesiastés 2.2. Y nuestros sabios dijeron, la risa y la frivolidad conducen al hombre a la promiscuidad. Abod 13.13, nuestra Mishnah. Pues aunque el incesto es algo grave para todo ser racional y el corazón del hombre teme de acercarse a ello por lo que representa en su mente como un tremendo pecado o como un enorme castigo, sin embargo, la frivolidad y la ligereza convierten lentamente a la promiscuidad en algo rutinario hasta que el temor se aleja del hombre paso a paso, grado a grado, y él llega al pecado mismo y lo comete. ¿Ok? Aquí, otra vez, no está diciendo que no hagas fiestas y que te la pases encerrado, como antes decía en el cristianismo, está diciendo que seas equilibrado, ¿no? Que veas que no te estés acostumbrando a esta forma de vida, que no sea lo tuyo, para que estés atento a no transgredir. Sigamos. Y todo esto, ¿por qué? Pues del mismo modo en que la esencia de una advertencia depende de la atención respecto de la finalidad, así también toda la función de la burla solo es alejar la atención de los pensamientos rectos y de la reflexión, y de esta manera estos no llegarán a su corazón. Fíjense cómo el rap está hablando no de la risa, de la felicidad en el sentido de estar compartiendo y estar feliz compartiendo con amigos o familia, sino está hablando de la burla. Mira la gravedad de la burla y su depravación extrema, ya que así como el escudo untado en aceite rechaza y desliza las flechas arrojadas a tierra sin permitir que lleguen hasta la persona, así la burla actúa ante las amonestaciones y el reproche.
Pues con una frivolidad o una pequeña burla, el hombre quita de sí gran parte del despertar y del entusiasmo que el corazón puede lograr por sí mismo al ver o escuchar cosas que lo inciten al análisis y al examen de sus actos. Pero la fuerza de la burla echa todo por tierra y eso ya no lo hará, ya no le hará efecto absoluto. Y no por ser el reproche intelectivo o por falta de comprensión, sino porque la fuerza de la frivolidad destruye toda cuestión moral o de temor divino. De nuevo, la burla, el burlarse, es lo que destruye. He aquí que el profeta Yeshayahu clamaba sobre ello duramente, pues observó que ello constituía un impedimento para que sus amonestaciones sufrieran efecto y destruía la esperanza de los pecadores. Y así dijo, y ahora no os burléis por si se ajustara vuestra ligadura. Isaías 28-22. Y así comentan nuestros sabios, el frívolo se ocasiona a sí mismo sufrimiento. Y esto es lo que el mismo versículo nos dice claramente. Para los burlones se prepara castigo, Proverbios 19, siendo esto algo lógico, ya que quien se conmueve en su análisis y en su estudio no necesita castigo físico, pues ya se arrepintió de su pecado con la fuerza de la Torá, sin ello, con la fuerza de los pensamientos que nacen en su corazón por medio de lo que lee y las amonestaciones y los reproches que oye de la Torá. Pero los burlones, que no se impresionan de las reprimendas a causa de su frivolidad, no tienen otra solución sino el castigo, pues la burla no podrá rechazarlos a estos como rechazan el reproche. Es decir, otra vez, se burla. Es correcto, Rosy. Es lo que estamos diciendo, es lo que está diciendo el rap cuando estamos hablando de la risa, ¿no? No estamos hablando de reírse, de compartir y de estar feliz con la familia y con los amigos. Estamos hablando de la burla, una cualidad negativa completamente. ¿Correcto? Bueno, para finalizar el capítulo y empezar el 2, la intención de este primer capítulo es enseñarnos, primero, que el camino correcto es el intermedio. Segundo, que nosotros tenemos que equilibrar nuestras cualidades o rasgos de carácter, tanto psicológicas como morales. Y que cómo las equilibramos corriendo al extremo del comportamiento que tenemos, ¿no? Si somos muy dadivosos, volvernos un poquito inflexibles en el gasto de nuestro dinero para llegar a un rasgo intermedio, ¿no? Otra vez, ¿no? Parece que estoy en contra del cristianismo, pero son muy buenos ejemplos, ¿no? Yo recuerdo en el cristianismo que los pastores incitaban a que las personas dieran diezmo en las iglesias, y a veces, no solamente el diezmo, sino que ofrendaran más allá y les vendían el cuento que si daban 1,000, Dios les iba a pagar con 10,000, ¿no? Y ahí tenías a la persona que no tenía trabajo, que acababa de conseguir un poco de dinero para mantener a su familia, engañado por estos piratas de la fe, dando más del dinero que verdaderamente tenía en su bolsa para en esta falsa esperanza de que se le iba a multiplicar, ¿no? Igual, pues ahí está súper mal equilibrado su cualidad de dar. ¿Por qué? Pues porque primero es la familia. Yo no puedo dar sedacá, ni puedo hacer actos de bondad con dinero que le va a quitar el alimento o el vestido, o la escuela, o el transporte a mi familia, ¿no? Si quiero hacerse de acá, entonces lo hago no con dinero, sino con mi tiempo, pero no con dinero, porque ese dinero es de mi familia. En lugar de hacer una justicia, estoy haciendo una injusticia, ¿no? Entonces, es muy importante equilibrarlo, ¿no? Y lo traigo como ejemplo, ¿no? No como condena al cristianismo, sino como ejemplo de lo que nos pasaba en las religiones. Y así, ¿no? Otra vez si te dan una cachetada, tú pon la otra, no, espérate, eso no es humildad, eso es dejadez, ¿no? Tú me hiciste algo
tienes que reparar el daño. Eso es equilibrarse. Y ahí, en ese momento, vamos a necesitar orgullo, porque si alguien nos lastima sin haber nosotros causado alguna cuestión para que nos lastime, pues tenemos que tener un poquito de orgullo y decir, oye, no, tú me lastimaste y hasta que me repares la situación, yo no te puedo ver, ni te puedo recibir, ni nada, ¿no? Y otra vez nos equilibramos. Fíjense cómo esto, por pura lógica, nos va llevando a una vida muchísimo más equilibrada. Igual en el judaísmo, yo sé que el 99% de los rabinos lo hacen con mucho cariño y mucho amor al movimiento no ágida, pero hay que estar despiertos y hay que estar alertas también y no permitir, ¿no? Ser equilibrado también incide en que podamos pensar por nosotros mismos, analizar por nosotros mismos y decidir con un pensamiento crítico lo que es mejor para nosotros mismos, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Insisto que ahora sí tomé el micro. Adelante, Arturo. Sí, sí, fíjate que qué bueno que comentas todo esto porque pues nuestra cultura machista, mexicana machista, pues nos ha llevado a cometer muchos errores, ¿no? Y se crean conceptos muy erróneos de las cosas, ¿no? Hasta que ya poco a poco va uno estudiando y empieza a ver que los conceptos judíos son los conceptos originales, son los conceptos más que tienen más poder, ¿no? Un ejemplo, pues a través de la cultura y a través de pues sí, puede ser cultura, ¿no? Que siempre nos han platicado la historia de Robin Hood, que roba a los ricos para darle a los pobres. Y pues ya los rabinos nos explican pues, que el pobre tiene dinero, digo, no tiene dinero porque muchas veces así lo dictaminó Hashem, o muchas veces por pereza, o por muchas cosas. Pero el rico también igual tiene dinero porque también Hashem lo determinó. Entonces, el pobre no le tiene que quitar nada al rico porque es de él. Y entonces vivimos así, con esa equivocación. Ahora también lo que comentabas, ¿no? También hasta en las canciones que me quito la camisa por un buen amigo. Pero como esto, espérate tantito, ¿cómo va a quitarme la camisa si esa camisa es mía, ¿no? Y cómo le va a quitar el pan a mis hijos para dárselo a alguien más. Primero cubro mis necesidades, como ha dicho el rabino Ariel, y después ya sigo con lo demás. Sí, sí, es importantísimo, ¿eh? Es importantísimo. No hay que eh, sobrevalorar o sobreescribir nuestra percepción. En realidad hay que cambiar completamente, como dice el Rab Ariel Grossman, hay que desaprender para aprender nuevamente. Yo, la verdad es que sí, de repente me preocupo mucho porque aquí en esta posición en donde estoy, pues me llegan pues algunas cosas. Digo, no soy un líder ni nada, pero a la gente tiene confianza en mí y me preocupa mucho cuando las personas que llevan 1, 2 o 3 años o 4 o más o quizá más años, según esto, estudiando Torah o con algo o siguiendo algunos videos de un rabino, eh, pero su vida personal, su vida sigue teniendo estos errores, ¿no? De acción con la esposa, con los hijos, ¿no? Me preocupa mucho, pues. No me preocupa porque, bueno, es Hashem el que se tiene que preocupar. Me entristece saber que aún no se ha entendido que la cuestión es cambiar en realidad la vida, como bien dices, Arturo. Es cambiar nuestra forma de vivir de una forma profunda, quitar estos conceptos equivocados y mejorarlos. Y de eso se trata el capítulo 2, para que podamos seguir. Ya tenemos 10 minutitos para seguir. Vamos a empezar con el capítulo 2. Me gustaría mucho si, a ver, ¿quién me puede ayudar? Gloria Solís, que nos acaba de acompañar en esta
en esta clase me apoyara a leer el capítulo 2. Yo le digo cuando termine, si es tan amable. Ahora sí, permítame. Sí, no. ¿Ya puedo leer? Adelante, adelante. Ok. A los enfermos lo amargo les sabe dulce y lo dulce amargo. Algunos enfermos desean y apetecen cosas que no son aptas para comer, como polvo y carbón, y detestan los alimentos beneficiosos como el pan y la carne. Ello es acorde al grado de enfermedad. Asimismo, los enfermos del alma desean y anhelan rasgos de carácter negativo, odian el buen camino y tienen pereza de seguirlo. Les resulta enormemente pesado de acuerdo con su enfermedad. Ok, esta es la primera parte. Fíjense bien. Aquí ya nos estamos introduciendo a esta cuestión de la enfermedad. Este texto es muy famoso. Hay de aquel que le llame a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Es el texto que vamos a empezar a estudiar con Rambam. Pero nos dice que el tener desequilibrados nuestros rasgos de carácter se compara a una enfermedad y le llama entre comillas, por eso lo encomilla, a una enfermedad del alma. ¿Por qué? Porque desean desean y anhelan los rasgos de carácter negativos, odian el buen camino, o tienen pereza de seguirlo, o les resulta enormemente pesado, de acuerdo con su enfermedad. Y aquí nos podemos dar cuenta, pues, qué tan desequilibrados tenemos nuestros rasgos de carácter, ¿no? La mayoría, yo espero en Dios que ya hayamos pasado esto de odiar el buen camino, pero, pues, si tenemos pereza de cambiar nuestros rasgos de carácter, ya sabemos que estamos mal equilibrados. O si me resulta demasiado pesado empezar a cambiar uno que otro rasgo de carácter que yo sé que está mal, pues ya sé, ¿no? Cómo estoy. De esto se trata. Fíjense bien, vamos a recurrir a un libro maravilloso que ya empezaron a leer ustedes en la introducción. Adelante, Alfredo. Sí, fíjate, justamente tío, iba a citar ese libro. Este, Fíjate que en el capítulo 1 de Orjot Tzadikim menciona que, al igual que los dolores y las molestias son padecimientos del cuerpo, los atributos malos son padecimientos del alma. Entonces, justamente lo que estás comentando, ¿no? Y entonces menciona que una de las curaciones importantes es aconsejarnos con los sabios. Esa es una de las consejos que nos da aquí el autor, que no sé quién es. y y pues eso es lo que quería comentar. Gracias. Sí, no se sabe con certeza el autor de los Hot Sidekick. No se tiene con certeza la autoría. Algunos dicen que fue alumno de Rambam y otros dicen que fue maestro de Rambam. La verdad yo tampoco lo sé. Pero vamos al Orjot Tzadikim, que me parece un libro excepcional para leerlo paso a paso, letra a letra, palabra por palabra. Si me puedes ayudar, Rosy, nada más es una parte, la introducción, párrafo 13. Si En se ve tal, bien, sí, en tal contingencia le corresponde recurrir a una cura, exactamente como lo haría si su cuerpo padeciera una enfermedad, así como cuando se perturba el equilibrio de la salud física y observamos hacia dónde tiende para obligarla a ir exactamente en la dirección opuesta hasta que se vuelva a su condición adecuada y como perdón, lo voy a subir más.
Y como cuando la salud física, cuando se alcanza el ajuste, cesamos esta operación y recurrimos a aquello que mantendrá el equilibrio adecuado. Exactamente de la misma manera debemos ajustar el equilibrio moral. Tomemos, por ejemplo, el caso de un hombre en cuya alma se ha desarrollado una disposición de gran avaricia, a causa de la cual se priva de todo confort en la vida, y que dicho Perdón. sea de paso, es una de las el más detestable de los defectos y un acto inmoral. Como hemos demostrado en este capítulo, si queremos curar a este enfermo, no debemos ordenarle simplemente practicar actos de generosidad, porque eso sería tan ineficaz como un médico tratara de curar a un paciente consumido por una fiebre ardiente, administrándole medicamentos suaves, tratamiento que ser ineficaz. Sin embargo, debemos inducirlo a despilfarrar, ay, perdón, Desparrar. despilfarrar con tanta frecuencia y a repetir sus actos de profusión tan continuamente hasta que esa propensión que era la causa de su avaricia haya desaparecido por completo. Luego, cuando llegue a ese punto en que esté a punto de convertirse en un despilfarrador, debemos enseñarle a moderar su profusión y decirle que continúe con actos de generosidad y que tenga cuidado con el debido cuidado para no recaer en la generosidad o la tacañería. Ok. Fíjense cómo el libro Orjotza de Kim en su introducción nos dice, bueno, así como en la enfermedad el doctor quiere mantener el equilibrio, no sé cuántos sepan de homeopatía, pero la homeopatía, la esencia de la homeopatía es eso, mantener el equilibrio entre la química del cuerpo, ¿no? Pero pues antes la medicina era muchísimo más natural, entonces lo que trataba el médico de hacer era equilibrar el cuerpo, ¿no? Si estaba muy, ¿cómo se llama? Muy, con mucha retención de líquidos, bueno, pues le hacían alguna extirpación de sangre, etcétera, para equilibrar sus fluidos. Dice así el autor. Así, de igual forma, con alguien que tiene desequilibrados sus rasgos morales, sus cualidades morales, se debe de tratar de equilibrarlo. Pero decirle que haga bondad para que se equilibre no es lo correcto. Le tenemos que enseñar a ser despilfarrador consigo mismo y que aprenda a despilfarrar, a despegarse del dinero para quitarse la tacañería, ¿no? Y ya cuando esté a punto de volverse un despilfarrador, el sabio tiene que decirle, a ver, ya llegaste a este punto, ahora regrésate un poquito a la tacañería para que estés en equilibrio. Este es el trabajo que tenemos que hacer para equilibrar nuestros rasgos de carácter en la tacañería y en todos los demás. Yo recuerdo que la clase pasada, la última clase que tuvimos, les dejé de tarea precisamente eso, que hicieran una lista de todos sus rasgos de carácter y que pusieran el opuesto y que se ubicaran en dónde estaban, qué tan lejos o cerca del centro estaban respecto a sus rasgos de carácter. Yo les sugiero que lo hagan. Ahora que estamos por entrar en Rosh Hashanah, es un muy buen tiempo esta semana para meditar en eso y sería un muy buen trabajo para llegar a un juicio, a un autojuicio muchísimo menos severo. Acuérdense que es mejor que nosotros mismos nos pongamos a juicio a que en el cielo nos lleven a juicio, ¿vale? ¿Me ayudas con la última parte, Rosy? El párrafo 14.
Ahora bien, ¿cómo y cuál es la corrección de la enfermedad del alma? Que acudan a los sabios, que son los sanadores del alma, y ellos curarán sus enfermedades con los rasgos que ellos les enseñarán hasta restaurarlos en el buen camino. Y respecto de aquellas personas que conocen sus malos rasgos, pero no acuden a los sabios para sanarlos, Salomón dijo: los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Correcto. Ahora, quien no tenga a mano un rabino, un sabio, pero tenga a mano un terapeuta y un terapeuta profesional, le puede ayudar a equilibrar sus rasgos de carácter. No se sorprendan. No estoy diciendo que los sabios de Israel no puedan. Estoy diciendo que como estamos en un lugar donde no hay rabinos para esto, la terapia también sirve, ¿eh? Y son sabios, estudiaron, son profesionales de la psicología que les pueden ayudar también, ¿no? Obviamente hay que buscar uno que sea muy bueno y muy profesional, pero igual, los sabios. Nada más que, acuérdense que los sabios de Israel o los rabinos primero tienen que atender a su comunidad y luego, si sobra tiempo, atender al Benei Noach, ¿no? Pero su primera responsabilidad, y por eso hay que agradecerles enormemente todo el esfuerzo que hacen, porque su primera prioridad como rabinos o como dirigentes de Israel es su pueblo. Y aún así, teniendo tanto trabajo dentro de su comunidad, disponen de tiempo para nosotros, para enseñarnos, muchas veces sin remuneración, otras con una remuneración justa, porque pues es su tiempo, pero quienes no han podido tener acceso a esto y tienen algún problema de tristeza muy profundo o de resentimiento muy profundo, pues lo pueden tratar con algún experto sin ningún problema, ¿eh? Y eso me atrevo a decirlo porque a mí me lo han dicho directamente, ¿no? Estos rasgos de carácter, a pesar de que parecen ser muy, muy espirituales y muy profundos, bueno, hay rasgos de carácter que de manera urgente debemos de trabajar y lo podemos hacer con los profesionistas, ¿no? Este sería la clase, la introducción al capítulo 2. Nos faltan muchos capítulos. Nos faltan, déjenme les digo, son 7 capítulos de rasgos de carácter, ¿no? 7 capítulos. Entonces nos faltan todavía 6 capítulos por concluir. Primeramente, Hashem, esperemos poderlo desarrollar de buena forma. Y pues esta es la clase para hoy. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, contrapropuesta? También, adelante. Tomemos unos minutitos para eso. Perdón, tengo a mi perrita. Adelante, Rosy. Ahorita que viene el día del juicio y estamos estudiando esto, pues nos ayuda como a hacer la introspección de en qué hemos fallado, en qué nos hemos equivocado, buscar la manera de corregirlo y bueno, hacer nuevos cambios para ser mejor y pues sí llegar a un buen juicio. Sí, es correcto. Nuestro momento es ahora para reflexionar. Cuando nos dicen hay que reflexionar en esto, en nuestros rasgos de carácter. Perdón, en nuestros rasgos de carácter, ¿no? ¿Qué tanto nos enojamos menos? ¿Qué tanto hemos sido menos codo? ¿O qué más previsores con nuestra economía hemos sido? Si éramos muy despilfarradores, ¿qué tanto hemos dejado de ser despilfarradores? A esto es a lo que nos debemos de preocupar en este juicio, y una vez que sepamos, pues comprometernos, porque de eso se trata Rosh Hashanah, ¿no? Decir, bueno,
Hashem, te doy gracias porque pude mejorar en A, B, C, D, E, F, G. Te agradezco que me permitiste mejorar. Te pido perdón porque en esto empeoré y te propongo y me propongo mejorar en este año. Dame vida este año para mejorar en estas cualidades en las que todavía me hace falta, ¿no? En estas cualidades que las estoy llevando bien, ayúdame a ser mejor, y dame vida para eso, ¿no? En Rosh Hashanah, según la tradición de los sabios de Israel, pues se determina no solamente la parnasá que vamos a tener, sino si vamos a continuar con vida, Dios quiera que sí, que se escriba nuestro nombre en el libro de la vida hasta los 120 años, si vamos a tener salud, Dios quiera que sí, que este año sea de salud, que no haya enfermedad y que si hay enfermedad sirva para el pago de nuestras transgresiones, que sea muy leve, Dios no lo quiera, no lo permita, que no haya enfermedad, etcétera, ¿no? De esto se trata Rosh Hashanah, ¿no? De hacer un balance, un corte. Los contadores lo llaman el cierre de año, ¿no? Hace su balanza, cargos, abonos, y determinan si hubo utilidad o no. Pues es lo mismo que tenemos que hacer nosotros en Rosh Hashanah, ponernos a balanza, porque es mucho mejor que nosotros mismos nos pongamos a juicio a que el cielo nos ponga a juicio. ¿Correcto? Pues me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta clase, en esta lectura. Les agradezco mucho. Adelante, Esther. Adelante, Esther. Levantaste la mano. No se escucha tu voz. Perdón, Rosy, vi que escribiste algo. Dice que no tiene señal, amigo, Esther. No tiene señal. Bueno, sus comentarios siempre llenos de un amor a Hashem, hace falta aquí. Amigo, pues bueno, yo también ya aprovechando que prendí mi micrófono, yo Adelante, igual adelante. agradecer, ¿va? Primeramente a Hashem, y pues ahora sí que repetir algo que dijo el Rav Shalom. Dijo, pues, que en lugar de ponernos en este tiempo, ¿verdad? De Rosh Hashanah, que en lugar de ponernos a pedir cosas, que mejor hay que pensar que el Eterno es el Rey. Simplemente, así como el Rav Shalom, y es verdad. Si uno se cae en la cuenta y deja un momento de pedir, se cae en la cuenta de que Hashem es el Eterno, te cambia por completo la visión en el momento, ¿no? Y de ahí para adelante. Entonces, ahora sí quería despedirme con esta parte, ¿no? Y muchas gracias, y un saludo a todos. Y también decir que aquí invité a mi buena amiga Gloria Solís, que por ahí anda.